Bueno, nos vamos con Antonio Rever, letrado de la Administración de Justicia, y ustedes saben que continúa la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Don Antonio, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a Bueno, todos y a todas. gracias a ustedes que nos dan un ejemplo un ejemplo total de tantas cosas y de la dignidad de una forma muy esencial y muy básica. Antonio, pues cuéntanos cuéntanos todo. Si quieres desde el principio, puedes contarnos también, hacer un repasito para oyentes que no les hayan escuchado con anterioridad, pues el motivo de la huelga. Bueno, pues si quieres empezando por ahí, el principal mensaje que damos siempre es que esta huelga no tiene por objeto una subida del sueldo, sino una adecuación salarial, entre otras reivindicaciones, pero es la que más llama la atención en general, ¿no? Una cosa es pedir que a un gremio, a un colectivo se le suba el sueldo, y otra cosa es que si a una persona que tiene encomendada 3 tareas se le dice que ahora a partir de un determinado momento haga otras 3, se le paguen. Esto es, no solo hace falta estudiar Derecho para esto, sino que es una cuestión de lógica. Entonces, desde el año 2009 y también en 2015 se nos atribuyeron una serie de competencias tan importantes como quedan ejercidos por los jueces y por las juezas. Funciones que son entre 300 y 400, porque hay distintas valoraciones, ¿no? Y estas funciones de tremenda importancia y que son inherentes a lo que puede, por su capacitación profesional, realizar un cuerpo superior jurídico del Estado, Grupo 1, como es el nuestro, las hemos venido ejercitando de manera gratuita desde esa fecha. O sea, desde el año 2009-2015 al Ministerio de Justicia le ha salido gratis que un cuerpo superior jurídico del Estado, a coste cero, por ejemplo, luego voy a entrar en esto si les parece, pero bueno, dirija la oficina judicial, dejar a los jueces que se centren en poner sentencias y dirigir con carácter exclusivo a una oficina judicial, en mi caso, 10 funcionarios y funcionarias, a la que no solo en el aspecto de director técnico procesal, sino también en organización del trabajo, cobertura del servicio y luego pues todos los tipos de conflictos que pueden surgir, pues como es lógico, porque pues todos tenemos nuestras peculiaridades y demás. Esto le ha salido gratis, insisto, no es solo una dirección a nivel como de jefe de recursos humanos, sino como director técnico procesal impartiendo instrucciones de todo tipo. Pero a partir de ahí, hasta 300, 400, pues embargar, que antes era el juez el que embargaba mediante auto, ahora quien embarga la casa a alguien a otra persona es el letrado de la Administración de Justicia, la letrada, con un decreto. Ya no es un auto, es un decreto. El decreto de adjudicación tras una subasta, el decreto de aprobación del remate, en el caso de la jurisdicción social, la conciliación previa a juicio. Todo esto lo profundizaré más adelante si quieren, para no cansar a la de entrada, pero todas esas funciones se han ejercido de manera gratuita desde esa fecha, y ahora lo único que se pide es, puesto que asumimos gratuitamente porque en una época de crisis fuimos solidarios, comprensivos con la situación del país, no pedimos ninguna retribución, que no sé si ese fue el fallo. A partir de entonces, desde hace ya unos años, se ha venido reclamando con reuniones con las asociaciones profesionales. En la disposición adicional, creo que 157 de los presupuestos del año 2021, no quiero equivocarme, ya se recogía expresamente el Ministerio de Justicia ante las jornadas de huelgas convocadas el año pasado, que las hubo días sueltos. Hasta llegar a esto ha habido un proceso muy largo, pues desconvocamos una de las jornadas de huelga porque formalizó, llegó a un acuerdo con nosotros que tan público es como que está en la página del Ministerio de Justicia en entrada de 4 de abril de 2022. Bueno, pues se desconvocó un día de huelga porque ese compromiso existía. Y por si alguien tiene dudas, hace una semana aproximadamente ya incluso lo ha hecho público. Por fin han reconocido que no mentíamos cuando decíamos que esos acuerdos existían. En un documento de unos 80 folios remitidos a abogados, procuradoras y resto de profesionales, lo reconocían de manera clara. Bueno, ya por lo menos han reconocido que existían unos acuerdos y que se incumplieron. Hubo nuevas jornadas de huelga el año pasado, en noviembre, en diciembre, y no ha habido, ya digo, no solo adecuación salarial, sino ni siquiera ya cumplimiento de unos acuerdos que, como digo, ya existían y que son públicos. Están en la página del Ministerio de Justicia. Pues ante esa coyuntura nos vimos conducidos a la situación más grave posible, el primer conflicto de un cuerpo superior jurídico del Estado en la historia de España. Probablemente el conflicto que ha sufrido la justicia de mayor envergadura en toda su historia, porque ahora daré las cifras y las cifras son tremendas, ¿no? Y como digo, pues por ley, no porque lo diga yo, desde diciembre el Ministerio se debió reunir con el Comité de Huelga porque así lo exige, siempre remito a él, el Real Decreto Ley 17/1977 de Relaciones de Trabajo, artículo 8.2, quiero decir, esto es ley.
no solo no se reunieron en diciembre, sino que tampoco en enero, que fue el 24 de enero cuando empezó la huelga indefinida. Ya a mediados de febrero tuvieron un pequeño contacto que básicamente consistió en remitir al comité de huelga a una futura reunión una semana después, mientras se suspendían miles de juicios, y en esa reunión, pues como mucha gente sabe, lo que sucedió es digno de ser contado en una película. O sea, esto ha trascendido que el Ministerio no ofreció absolutamente nada, pero nada es nada, y en un extremo de la mesa estaba sentado todo el equipo ministerial y en el otro el comité de huelga. Y no hubo traslado de ninguna propuesta para el Ministerio y ahí se cerró esa reunión. Luego ha habido otras dos, vamos a llamar también reuniones, pero en las que el Ministerio no hace ningún acercamiento y que no han tenido ninguna profundidad. El comité de huelga a estas alturas lo único que está pidiendo es que el Ministerio le llame para sentarse a negociar. Ha apelado a que sea la ministra de Justicia la que asuma la dirección de estas negociaciones, incluso la ministra de Hacienda que también intervenga, porque como ya han reconocido que esos compromisos existen, para que la opinión pública lo sepa, que no mentíamos, que esos acuerdos ha dicho el gobierno que sí, que existían y que los han incumplido. Parece que el Ministerio de Hacienda fue el problema, que no se podían pagar no se podía dar cumplimiento a ese compromiso por las consecuencias que desde el punto de vista fiscal, tributario, en fin, de recaudación tenían. Bueno, pues hemos emplazado también a que intervenga la ministra de Hacienda. Nos hemos dirigido al presidente del gobierno también, porque el problema es que no solo es un esfuerzo a nivel económico por nuestra parte, como trabajadores y trabajadoras, que aprovecho para decirlo, porque el otro día era una abogada la que decía, me llegó esta escena, que encima estábamos cobrando. Fíjate, vamos a ver, un trabajador, una trabajadora en una situación de huelga no cobra. La relación laboral está suspendida y desde el 24 de enero aquí estamos todos pues tirando de los ahorros y como podemos, pagando las facturas, las hipotecas y demás, porque no se cobra cuando está de huelga. Esto, bueno, no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero ya aprovecho para decirlo. Pues es un coste, como digo, no solo para nosotros, a nivel también de salud, de gente que está perdiendo el sueño, gente medicada, porque tampoco pensábamos que íbamos a recibir este trato vejatorio. El secretario de Estado de Justicia, señor Concho Rodríguez, nos ha llamado golpistas a un cuerpo superior jurídico del Estado. Ha dicho que esto es una huelga política, que está prohibida por el mismo Real Decreto Ley que cité antes. Está prohibida. Bueno, pues a una jurista nos ha dicho que es una huelga ilegal. Y además nos ha dicho que es una huelga, nos ha puesto de manifiesto, se ha dirigido a nosotros en términos de privilegiados y diciendo que es una huelga contra el pueblo. A un servidor en concreto que lleva toda la vida intentando reivindicar y manifestándose, bueno, en miles de ocasiones, en fin de semana en el caso, pues la verdad que bueno, pues lo bueno es que ha provocado una reacción contraria a la que ellos planificaban con esa estrategia, porque mucha gente se ha unido a la huelga ante ya una situación que era de vejación, de humillación y que respondía desde luego a unas razones personales del señor secretario de Estado, porque si no nos explica que en lugar de solucionar este conflicto lo que haga, yo no conozco ningún precedente, se dirija a este colectivo en esos términos. O sea, quiero imaginar que no puede haber otra razón, una cuestión personal que la está llevando a la negociación, pero como decía, no solo es un sacrificio para nosotros, sino también para nosotras, para el justiciable, por supuesto. Los daños al final van a parar al justiciable, van a parar a los abogados, hay abogadas, a los procuradores y procuradoras, graduados sociales, porque no pueden cobrar tampoco. Me decían varios abogados ya, oye, es que si ustedes no trabajan, nosotros no cobramos. Y hay abogados y abogadas, me consta que es así, en situaciones ya un poco dificultosas desde el punto de vista económico, porque los juzgados están parados ahí donde los letrados y letradas secundan. Hasta ahí llegan las consecuencias. Esto lo sé de primera mano, o sea que no me lo estoy inventando, pero bueno, creo que es bastante lógico. Porque cuando se paran realmente los juzgados es cuando nos paramos nosotros. Si, por ejemplo, en un supuesto de una hipotética huelga de jueces y juezas, bueno, la mayoría de las resoluciones, por ejemplo, en el juzgado de social, ya son mías del letrado. Entonces, todo lo demás camina, los funcionarios siguen trabajando y se podría además hasta conciliar, llegar a un acuerdo antes de juicio, pero sobre todo no se para el procedimiento porque el impulso del procedimiento lo tenemos nosotros y como digo, la jurisdicción social al menos es que casi todas las resoluciones son del letrado y de la letrada. Luego, por supuesto, está la sentencia de la jueza y otras resoluciones, ¿no? Entonces, si los funcionarios hicieran una huelga como se ha producido y funcionaria, pues bueno, respecto a los que no hicieran huelga, se seguiría tramitando el procedimiento, se seguiría notificando. El problema es que como nuestro carácter de fedatarios públicos, hay sentencias, los funcionarios y funcionarias tienen hechas sus resoluciones, pero no sale nada porque nosotros no las firmamos y las que son de la jueza, aunque estén firmadas por ella, no se notifican porque otra de las múltiples competencias que tenemos es la notificación de las resoluciones, que se realizan bajo nuestra dirección, cuando no materialmente por nosotros, pues por una cuestión puramente telemática.
Estos son los antecedentes. ¿Y a dónde hemos llegado? Pues con datos de 15 de marzo, con un seguimiento del 74% del colectivo de letrados y letradas de la Administración de Justicia, a día 15 de marzo, 392.000 demandas paradas. O sea, personas que desde 24 horas han presentado su demanda y ahí están paradas sin que se haya hecho nada con ellas. 329.300 suspensiones de juicios y otras vistas públicas. Repito, porque son 329.300 entre juicios y otras vistas públicas. Y, pues por ejemplo, 1.184 millones paralizados, porque otra competencia que tenemos atribuida de manera exclusiva es la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones. Todo ese dinero tiene un destino. Pues es un señor, una señora que hay que pagarle la indemnización, o es un trabajador o una trabajadora, pues una indemnización me refiero, por ejemplo, por un accidente de tráfico, porque hay una sentencia que ha condenado a la aseguradora y ese dinero ya se ha ingresado en la cuenta del juzgado, o como decía en la jurisdicción social, a un trabajador o trabajadora después de esperar entre 9 meses, o 8 meses a lo mejor, o un año para que se celebre su juicio de despido, después de ganar el juicio, después de notificarlo, pues la empresa ha cumplido, en fin, hay cuestiones más sutiles aquí, se ha optado por indemnizar o por readmitir. Vamos a suponer que se opta por indemnizar y consigna la cantidad objeto de indemnización. Esa cantidad está en el juzgado y no se le puede dar destino, no se le puede entregar al trabajador o trabajadora, porque hasta que no volvamos a nuestros puestos de trabajo, la cuenta, como digo, de depósitos y consignaciones depende de nosotros y no se va a mover, ¿no? Y así con múltiples otras cuestiones, ¿no? Los juzgados están absolutamente parados, ¿no? Pues Antonio, yo creo que perfectamente explicado todo. Mira, futuro, ¿qué esperas? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, yo tengo la esperanza, y hablo a título personal, de que ellos no esperaban, ellas del Ministerio no se esperaba que nosotros llegáramos hasta aquí, como mucha otra gente tampoco, incluso dentro del colectivo, ¿no? Creo que ha habido un mes precioso que hemos perdido, sobre todo, como digo, es que este es un sacrificio muy importante para nosotros y nosotras, pero vamos, que hablo del justiciable, se ha perdido, no sé si un mes o qué tiempo, en el que ellos y ellas creo que jugaban al desgaste. Mi sensación es que íbamos a entrar en otros tiempos más rápidos, porque se han dado cuenta de que no vamos a parar por una cuestión ya de dignidad. Para muchos compañeros y compañeras esto ya es una cuestión de que si tengo que pedir un crédito lo pido, pero aquí ya nos han vejado, como decía una compañera a distancia maravillosa, Ana, el otro día. Esto ya no es ni dinero ni dinera, esto ya es que me han vejado, nos han humillado y ahora yo voy a seguir al coste que sea. Entonces, efectivamente, creo que, y esperaba, y esa era mi esperanza, que íbamos a entrar en otros ritmos, en otro tempo, ¿no? Íbamos a entrar en tiempos según los cuales no se tardará un mes en convocar al comité de huelga para luego decirles, mire, y es para la semana que viene, ¿no? Sino que, bueno, que fueran más fluida la negociación, pero no, el Ministerio sigue sin llamar al comité de huelga. Lo único que se ha puesto de relieve por la ministra es que estamos en posiciones maximalistas y que se han pedido 1.100 euros más. Esto es absolutamente falso, y aprovecho que tengo la posibilidad de decirlo aquí, porque la voz nuestra es mínima, es muchísimo más pequeña que la del Ministerio. Con eso ha despachado la señora ministra de Justicia la negociación, insisto, a la que está obligada por ley. Más allá de que además ha sido requerida, ha sido exigida esa negociación por el propio Congreso de los Diputados que se han dirigido directamente y han interpelado al gobierno para que haga algo. Las peticiones de todos los colectivos de profesionales de todas las ciudades de España, o de muchísimas de ellas, abogados, procuradores, graduados sociales, de las propias comunidades autónomas que tienen la competencia en muchos casos sobre el resto del personal funcionario, que también afecta a todo esto, y aquello que estudiábamos de la administración de justicia, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar esto? Las comunidades autónomas tendrán mucho que hacer ahí. Bueno, desde todas estas vertientes se les ha dicho, no, oiga, reconozcan lo que están pidiendo los letrados y letradas. Se les ha pedido simplemente que se sienten a negociar. Y por mucha desinformación que haya, bueno, por muchas dudas que pueda haber entre una versión y otra, pues creo que esto, por suerte, sí nos están poniendo fácil esa parte del relato. Porque todo el mundo puede ver que el Ministerio no emplaza al comité de huelga para sentarse a negociar. Es un dato objetivo, es un hecho no controvertido, y que creo que por fortuna poca gente puede negar, porque es que esto, luego ya, claro, pueden decir todo tipo de cosas, como que hemos incrementado nuestras peticiones en 1.100 euros, que es absolutamente falso, ya digo, pero lo de que no se está sentando a negociar no lo puede negar nadie, y es
absolutamente increíble. No creo que haya otro precedente con estas cifras. Mira, yo, César, precisamente ayer estuve mirando en mi juzgado de lo social, preparando para un medio que iba a hacer un artículo sobre la repercusión en los juzgados de lo social, ¿no? Entonces, en Tenerife, por ejemplo, en lo social, ya hay 1.835 suspensiones, que son juicios de trabajadores y trabajadoras que en muchos casos esperan un año que llegue su juicio. Procedimientos, por ejemplo, en materia de seguridad social. Una persona a la que la seguridad social le ha denegado la incapacidad y tiene que ir al juzgado para que el juzgado de lo social revoque la resolución que dice que no da lugar a declarar esa incapacidad y la tenga reconocida. Y el que de toda esa materia tiene naturaleza o es de tramitación urgente y preferente, que es la impugnación de alta médica. Pues la impugnación de alta médica, que dice la ley que es de tramitación urgente y preferente y que implica que una persona ha vuelto a trabajar porque la mutua le ha dicho, oiga, usted está para trabajar, y tiene que ir a juzgado para que el juez diga o la jueza, después, si tiene razón, claro, después del juicio, decir, oiga, no tiene que volver a trabajar. Estas personas están con sus juicios suspendidos y, como ya digo, son solo en Tenerife, en la jurisdicción social, 1.875 suspensiones. Sanciones, despidos de trabajadores y trabajadoras, porque los servicios mínimos, aprovecho para decirlo, no los fijamos nosotros, y en la jurisdicción social los servicios mínimos solo comprenden los procedimientos en materia de tutela de derechos fundamentales y las vistas sobre medidas cautelares, que son, como dije ya en otras ocasiones, un volumen ínfimo en relación, o representan un volumen ínfimo en representación con todo el volumen total de asuntos que se tramitan en un juzgado de lo social. Y tal es así la repercusión que tienen los letrados y letradas que, por ejemplo, miré en mi juzgado y en el último boletín estadístico que existe, el del último trimestre de 2022, hay más procedimientos finalizados por mí que por el juez y la jueza. Y eso, que en ese último trimestre había 2 juezas porque se articuló una especie de medida de refuerzo y estaban 2 juezas celebrando en mi juzgado. Bueno, pues resulta que en ese trimestre hay 160 decretos finales, o sea, resoluciones mías que ponen fin al procedimiento. Gente que se acerca al juzgado de lo social, vamos a explicarlo bien, con una demanda. Pues mire, me pasa esto, me han despedido, quiero que se decrete la improcedencia del despido. Mire, me pasa esto, me han sancionado, quiero que se revoque la sanción. Me deben tanto dinero, voy a presento la demanda ante el juzgado de lo social para que me reconozcan que este dinero se me debe. Bueno, pues de todas esas demandas, en el último trimestre se resolvieron o finalizaron por resolución mía 160 procedimientos y 144 entre las 2 juezas. Es decir, por decretos míos 160 y entre las sentencias y algunos autos, la mayoría de sentencias de las 2 juezas eran 144. Ese es el último boletín, es un dato que es público, ¿no? Entonces, pues si fuera poco esto, tengo cerca de 1.000 resoluciones en mi juzgado, pendientes de firma. Es decir, los funcionarios y funcionarias están documentando mis resoluciones, mis decretos, mis diligencias de ordenación, y yo no las, como estoy de huelga, no las he firmado. Pero además tengo otras 93 resoluciones de la jueza. De esas resoluciones, algunas son de la jueza en las que tiene que ir mi firma al lado. Pero como digo, luego hay otras 93 que son de la jueza en las que no hace falta mi firma, pero que sí se tienen que notificar y no se notifica porque estoy yo de huelga y porque también la notificación es competencia mía. Entre esas 93 resoluciones de la jueza hay sentencias. Es decir, hay trabajadores y trabajadoras que desde el 24 de enero tienen resuelto su problema por sentencia. Hay una sentencia que dice, pues estimo la demanda o desestimo la demanda. Y no se les ha notificado. Y me decía una funcionaria, si llaman desesperada a la gente, llama a los abogados y abogadas, me preguntan por favor por lo menos si es estimatoria o desestimatoria la demanda. Bueno, hay unas formalidades para notificar unas resoluciones, está la ley de protección de datos, son cuestiones que quizá aquí no venga al caso reseñar. Pero con eso quiero decir hasta dónde llegan las consecuencias y hasta qué punto está paralizado, por ejemplo, mi juzgado. Pero es que hay más. En el caso de la jurisdicción social, que es la que, como digo, conozco yo más de cerca, hay dinero, la cuenta de depósitos y consignaciones, como solo la manejamos nosotros, ya lo dije, hay dinero que hay que dar a trabajadores y trabajadoras porque o bien en sentencia o bien en un acuerdo ante mí, que es la mayoría de estos acuerdos solo que da lugar a estos decretos que dije, aprobando un acuerdo en conciliación previa. Hago un paréntesis, en la jurisdicción social antes de juicio hay un acto de conciliación previa que se celebra ante mí. Y se puede llegar a un acuerdo que evita ir a juicio. Estaba diciendo que esos decretos, aprobando esos acuerdos, junto con otro tipo de decretos finales, superan a las sentencias y autos de la jueza. Bueno, pues como decía, en una sentencia o en un acto de conciliación se le ha reconocido a una persona que se le debe tanto dinero. Comienza la ejecución, decretos de embargo que firmé antes de irme o antes de secundar la huelga, pues por virtud de ello ha entrado dinero en la cuenta y no se le puede dar a los trabajadores y trabajadoras. Y luego hay excedentes, dinero que habría que dar a las empresas que lo necesitarán para su día a día, para atender los pagos, que están allí en la cuenta hasta que no vuelva, tampoco se les va a poder devolver. Este es el tipo de consecuencias solo en un juzgado como, pues, por hablar de lo que conozco más de cerca, en el juzgado de lo social, ¿no? No, la verdad es que
qué tremendo es esto. A veces piensa uno no sé, que algunos dirigentes, pues, están un poco dementes y no solo, ahora estábamos hemos dado una parte de la rueda de prensa de Abascal y Tamames, y es tan tremendo ver a Tamames con 89 años, pues eso, que vaya a presentarse como candidato para la moción de censura de los nazis. Mira, yo no me puedo meter en esto porque imagínate ahora, además, yo estoy hasta separado de la actualidad política porque no me da la cabeza para más, tengo dificultad para dormir e intento tener determinados protocolos que me ayuden a estar un poco más tranquilo, porque esto es una situación, que yo no imaginaba que fuera a ser tan dura desde el punto de vista personal. Y entonces, la verdad es que estoy fuera de la actualidad, ¿no? Algo me llega. Yo, desde luego, no lo puedo ver como personal, a diferencia del señor secretario de Estado, que creo que debe tener algo personal contra nosotros, y nosotros y nosotras, todo este colectivo, como digo, lo único que está reclamando, porque es muy importante transmitir esta idea, no es que se nos suba el sueldo, porque la gente no tiene por qué compartir, bastante tiene cada una con lo suyo, ¿no? No es, mira, este colectivo que está pidiendo que se le suba el sueldo, no, está pidiéndose y está asumido el compromiso por el Ministerio que, como se nos han dado más tareas, se tienen que pagar, que cada uno se ubique en su puesto de trabajo, y si resulta que tiene encomendadas 6 tareas, pues que le han encargado otras 6, que además, como digo, son inherentes a un cuerpo superior jurídico del Estado, que es que eran funciones que eran realizadas, que eran ejercidas por los jueces y por las juezas. Bueno, pues que se le paguen. Porque muchas veces yo creo que hay una cierta confusión ahí de decir, bueno, pero ¿cuáles serán esas funciones? Bueno, es que son funciones, como digo, tan importantes como que antes la demanda, cuando llega al juzgado, se admitía por auto y por lo tanto las demandas iban al despacho del juez o jueza y tenía que ver las demandas, que al juzgado de lo social son entre 1.000 y 1.400 cada año, pues todas al despacho de la jueza para que las examine el juez o la jueza y diga qué hay que hacer con ella, si hay que admitir a trámite o si hay que requerir porque hay algún defecto en la demanda. Espero que la gente más o menos me siga. Pues esa función, ahora, como no se admite por auto, sino por decreto del letrado o de la letrada, supone que esas demandas van a mi despacho y las leo yo todas, entre 1.000 y 1.400 cada año, y decido lo que hay que hacer como técnico jurista y le digo al funcionario y funcionaria qué tiene que hacer con esa demanda. Esa es una de las múltiples funciones, es que esta solo es una, me da pena citarlas porque claro, cuando uno enumera, si se deja alguna, pues al enumerar, pues sin querer, parece que se va a dejar cosas. Esta solo es el principio del procedimiento. Luego llega el acto de conciliación previa al juicio, que antes se celebraba ante el juez, o sea, ante el juez, las partes podían llegar a un acuerdo, y yo estaba allí como mero espectador, como fedatario público, por supuesto, pero asistiendo a una negociación que se hacía ante el juez o la jueza. O sea, pues mire, ¿usted qué ofrece? Están reclamándole 20.000 euros de indemnización si reconoce la improcedencia. Y yo ahí no tenía ningún papel. Bueno, pues de eso hemos pasado a que esa comparecencia, que tiene naturaleza de vista pública, la presido yo, la he celebrado toda mi vida hasta la pandemia, en una sala de vistas distinta de la del juez o jueza, con toga, los letrados, graduados sociales, letradas, graduados, entran con toga, procuradores y procuradoras cuando vienen, y yo presido esa vista pública, que son 15 los lunes y 15 los miércoles. Y de esa vista pública se puede llegar a un acuerdo que tiene la misma validez que una sentencia. Si se consigue un acuerdo ante mí, se ejecuta igual que una sentencia. Reconozco la improcedencia y me comprometo a pagar tal cantidad. Es exactamente lo mismo que obtener una sentencia que diga, declaro improcedente el despido y condeno a la empresa a abonar esta cantidad. Ese acuerdo tiene el mismo sentido, la misma validez, y lo que le permite a la parte muchas veces es evitarle el riesgo de ir a juicio y que las cosas salgan mal, ¿no? Bueno, pues todos esos señalamientos, los 15 actos de conciliación previos se celebran ante mí. Tengo que mirar si está citada a las partes, por supuesto, cuestiones de fe pública, los DNI, los poderes de representación de los abogados, a ver si válidamente están personados, mirar las citaciones, como digo, tener por desistida a la parte actora si no comparece o si no tiene representación, solucionar cuestiones procesales de carácter técnico cuando me piden una suspensión o me alegan las partes en determinadas cuestiones, porque todavía no ha habido juicio. Todo esto me lo encuentro yo primero. Y luego, por último, como digo, celebrar el acto de conciliación para ver si se llega a un acuerdo, y si hay un acuerdo se documenta en un acta ante mí, que luego yo tendré que examinar cuando la funcionaria me avise, cuando haya documentado los términos, el funcionario, mire, ya tenemos el acuerdo, lo miro desde mi despacho, le doy el ok, y luego yo firmo el decreto asumiendo esa responsabilidad. Porque es una cosa muy importante, que además de las competencias materiales, lo que hay aquí es la responsabilidad, como digo, de un cuerpo superior jurídico del Estado. Que yo tengo un equipo de funcionarios y funcionarias buenísimo, tengo esa suerte ahora, no siempre ha sido así, tampoco ha sido culpa de funcionarios y de funcionarios, sino de situaciones, gente que va allí, que no tiene experiencia y se esfuerza muchísimo y hay que salvarlos en todo caso. Pero quien firma un decreto de embargo soy yo,
quien toma la decisión y quien asume la responsabilidad soy yo, incluso cuando tienes a gente buena con la que puedes firmar al final de la mañana, pues con bastante tranquilidad. Cosa que yo en otras épocas no he vivido. Y que así con el decreto de embargo, que antes era un auto de embargo, lo firmaba el juez y la jueza, asumía la responsabilidad, el decreto de aprobación de remate en una subasta, el decreto de adjudicación, pues se celebra una subasta y se adjudica el vehículo tal a tal persona. Todos estas resoluciones eran autos, los firmaba el juez y la jueza. Y ahora los firmo yo y asumo esa responsabilidad. Y asumo también y tomo una decisión de carácter jurídico antes de firmar. O sea, detrás de esa resolución hay una decisión como jurista que asumo yo. Y por último, bueno, hay más, pero el decreto de insolvencia. ¿Hasta dónde llego en la ejecución? Pues también lo tengo que decidir yo. Seguimos ejecutando, porque es una ejecución que se tramita de oficio, no a instancia de parte, no tiene que la parte decirme, pues embargo usted esto, embargo lo otro. Yo soy quien va dirigiendo la ejecución y digo, pues hasta aquí hemos llegado y decreto la insolvencia porque no hay más bienes de los que se pueda obtener cantidad que permita hacer frente a la deuda que dice la sentencia que existe o que se reconoció en un acuerdo, o seguimos adelante. Ese decreto de insolvencia permite al trabajador o trabajadora el testimonio de mi decreto, le permite acudir a FOGASA para que se subroguen parte del crédito y le paguen algo de lo que se le debe, dicho así de manera sencilla. Pues eso también era un auto antes, era el auto de insolvencia. Pues esto ahora es un decreto de insolvencia. Los 14, 15 años que llevo ya allí en la jurisdicción social, llevo haciendo todo esto gratis, asumiendo la responsabilidad de firmar todas estas resoluciones gratuitamente, celebrando miles, porque son miles de actos de conciliación previa, gratuitamente, presidiendo, como digo, una vista pública con mi toga para ver si las partes llegan a un acuerdo, que ya dije antes que son en el último trimestre, que vamos, lo vi ayer, que se han terminado por decreto mío más procedimientos que por sentencias y autos de la jueza, y habiendo dos juezas, ¿no? Todas estas funciones, todas estas responsabilidades, gratuitamente desde 2009 y 2015. Y en compañeros en otras jurisdicciones de estancia, pues los divorcios de mutuo acuerdo cuando los hijos son mayores de edad o cuando no hay hijos, se tramitan con resoluciones únicamente del letrado de la Administración de Justicia. Se tiene que estudiar los términos del divorcio y no hay ni una resolución judicial ahí. Los juicios monitorios que representan en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, en la ciudad, un 60% del total de todo lo que se mueve en un juzgado de primera instancia, se tramitan con resoluciones del letrado o letrada de la Administración de Justicia de manera exclusiva. No hay resolución judicial ahí, ninguna. Entonces, o sea, me refiero, si se inadmite ya son otras cuestiones, pero que la tramitación se lleva, que se representa un 60% por el letrado y él es quien asume, o ella, la responsabilidad. En jurisdicción voluntaria, en la juradas de cuentas, como digo, todas estas funciones son las que venimos, y muchísimas más, solo a título de ejemplo he querido citar algunas, las que venimos ejerciendo de manera gratuita. Yo, vamos, agradeciendo la comprensión y lamentando profundamente los perjuicios que esté sufriendo el justiciable, me parece muy interesante, creo que es de recibo que la gente lo sepa, tiene derecho a saberlo por lo menos, que no se está pidiendo que se nos suban el sueldo, y no nos salimos de decirlo. Se está exigiendo algo de pura lógica, que es que se adecúe el salario a las funciones. Y hay alguno que dice, si no las devolvemos, que se las vuelvan a dar a los jueces o a las juezas, que se lo den a quien quiera, a ver quién las quiere ejercer gratis. Porque llevamos ejerciéndolas gratis desde el año 2009. Y cualquiera que esté en su trabajo, si le da más trabajo, si le da más competencias, creo que estará de acuerdo conmigo en que esas competencias, o ese mayor volumen de trabajo, habrá que retribuirlo. Porque yo me pregunto, la gente, ¿a quién piensa que pregunta ahora cuando un funcionario tiene duda en una ejecución? ¿Quién decide, embargas este coche o embargas este otro? ¿Embargas la casa? ¿Por dónde tiramos? ¿Por aquí quién decide? El letrado, y antes era el juez o la jueza, porque detrás había un auto. ¿A quién preguntan las dudas los funcionarios? Pues a mí, porque detrás de esa duda va a haber una respuesta mía que se va a articular en una resolución que voy a firmar yo. Pero como jurista, unas decisiones jurídicas. ¿A quién preguntan qué bien se embarga? ¿Embargamos esta finca o embargamos otra? ¿Quién firma la resolución que acuerda el embargo, por ejemplo, de esa finca? ¿Y quién tiene un seguro de responsabilidad civil para que si hay un error, pues asuma las consecuencias? Pues yo, los funcionarios, el resto de funcionarios y funcionarias no tienen un seguro de responsabilidad civil. Lo tienen los jueces y la jueza para sus cuestiones de sentencia y demás, pero en todo lo que es la tramitación y todas estas cuestiones tan importantes como he dicho, si hay un error, el que tiene todos los años pago la prima de seguro de responsabilidad civil soy yo, el resto de funcionarios y funcionarios no lo pagan, lo cual no significa que seamos más importantes, o sea, cada uno tiene su papel y vamos, el que me conoce sabe que desde la máxima convicción es que no solo es así como un brindis al sol, no, todos somos importantes, somos todos piezas, no, es que yo, y lo bueno es que como lo dije antes, se puede hablar con los funcionarios y funcionarias que trabajan conmigo, porque siempre, y con cierta frecuencia, de verdad, no quiero presumir de nada, les digo, menos mal que les tengo a ustedes para poder firmar con esta tranquilidad que firmo, claro que dependo de ellos, el pan mío de
depende de ellos. Y tengo una suerte enorme, tanto con los de ejecución como con los de trámite o con las de trámite, que son las dos secciones que hay ahí. Pero ellos tampoco, y ellos desconocen que quien firma soy yo. Y lo último que les digo, César, hablando con 3 compañeras letradas y de la Administración de Justicia el otro día, que no entraron se puede entrar en el cuerpo nuestro por oposición libre o por concurso oposición. Ellas entraron por concurso oposición, es decir, eran gestoras, porque antes se llamaba oficial de juzgado, y como son licenciadas en Derecho, se presentaron por concurso oposición. Y decían, yo vivía mejor antes como oficial, yo no quería firmar, yo no tenía ninguna responsabilidad, claro, si yo no firmo. Yo llegaba al despacho, se lo dejaba al despacho del letrado o del juez y decía, le decide tú. Entonces, claro, lo digo porque hay tantas confusiones que tener la oportunidad de explicarlo con cierta amplitud de verdad, es una especie de regalo, porque esto es una cosa que sabe todo el mundo que trabaja en un juzgado, pero absolutamente todo el mundo. Y luego, como en todos los colectivos, habrá gente como en todos los colectivos, ¿no? Pero esto que estoy poniendo aquí sobre la mesa son datos objetivos. Estas 3 compañeras que han sido primero gestoras, oficiales que se llamaban antes, y ahora son letradas, yo no podía dormir el primer destino, no voy a decir cuál es, con las preocupaciones y los problemas, porque al final el que responde es el técnico que está firmando las resoluciones, pero bueno, es que esto es de cajón. Entonces, bueno, pues aprovecho un poco para intentar hacerme entender, pues para que, ya que está sufriendo tanta gente las consecuencias de esta huelga, pues explicar cuál ha sido la actitud del Ministerio, que no llama al comité de huelga, y cuál es el concreto objeto de nuestra reivindicación. Hay más puntos en nuestra reivindicación, pero aquella en la que siempre nos centramos de cara a los medios es esto de la adecuación salarial, para que cuando vuelvan a oír lo de ¿qué están pidiendo que se suba el sueldo? Pues no, estamos pidiendo que, como tenemos más funciones, pues que esas funciones se retribuyan, ni más ni menos. Y te digo, y hay gente que dice, mira, las devolvemos. Bueno, si no nos las van a pagar, ya, mira, le ha salido gratis al Ministerio, al Gobierno desde 2009, es verdad, antes han gozado de miembros de un cuerpo superior jurídico del Estado Grupo 1, lo vuelvo a decir, como son los notarios, los abogados del Estado, los fiscales, haciendo todo ese trabajo gratis. Bueno, pues mira, enhorabuena, ya lo veis ahora. A partir de ahora, hay mucha gente que lo dice, medio en broma, medio en serio, y yo no hablo, por supuesto, a título personal, pero claro, o sea, no envilece a uno decir, vamos, para empezar lo pone en la Constitución, o sea, hablamos de un salario digno, y no es una valoración, es que uno tiene derecho no solo a un sueldo, sino a un sueldo digno, y ya no es que sea digno y digno, sino que, evidentemente, como digo, cuestión casi de lógica, más que política, si hago 8 cosas en vez de 4, las 8 cosas hay que pagarlas, no pagar 4, y las otras 4 pues andan gratis, ¿no? De militancia. Oye, 3 comentarios. Uno, así acerca de lo que has dicho, que conste que, vamos, ante los oyentes, numerosas llamadas y gente que se encuentra uno, amigos por la calle, que están admirados positivamente de la huelga de ustedes, no te lo pueden imaginar, o sea, han entendido el tema y vamos, lo tienen clarísimo, clarísimo, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que son excepciones por desconocimiento, y por eso el tercer comentario que te quería hacer era, si quieren, hoy por un motivo de enfermedad, pues hemos tenido, no se puede hacer el acto de la sala San Morón, no, con lo que queda libre. Si hablas con los compañeros y tienen ganas de venirse aquí horita y media, en directo a explicar esto otra vez, sin ningún problema, otra vez, para que esos sectores que no comprenden, pues lo comprendan, pues se nos viene por aquí. ¿Oíste? Nos llama, ya Nabel los llama para que, si quieren, lo habla con los compañeros, y horita y media bueno, es más, machacar. Yo creo que hay que machacar para que la gente sepa, porque ustedes de una justicia tremenda, de un acto de dignidad, que estoy encantado, de muchísima gente que, ya digo, oyentes y tal, que están asombrados, efectivamente, dice, coño, ¿cómo se han atrevido y tal? Porque bueno, es un tema, pues eso. Que yo lo agradezco enormemente. Tú sabes que yo estoy a las órdenes de nuestra compañera Esperanza Torregrosa, que es maravillosa, lleva una carga brutal de trabajo, y sabe que cuenta con ustedes. A ver, ¿algo? No, sí, bueno. Pero bueno, si habla ya, ahí está.
Si Pues hoy muchas gracias. No, quieren, a la venga. Esperanza, que es un poco Y, de verdad que lleva todo este peso, le consta que ustedes les abren las puertas y de hecho ya lo hemos comentado, como se cumplen 2 meses el día 24, pero estamos valorando, está ella valorando también porque hay una rueda de prensa el viernes, el comité de huelga va a dar otra rueda de prensa, pues no sabemos en qué escenario vamos a encontrar porque es absolutamente increíble este silencio, pero sí que sabemos que contamos con ustedes y desde luego lo agradecemos enormemente. nada, y si hoy no pueden, pues oye, dentro de otra semana y tal, pero bueno, cuenta con nosotros para difundir al máximo, que no se pueda, digamos, porque no hemos visto gran cobertura en los medios, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchos medios que han pasado. Yo estoy por ver un comentario en la televisión española pública, ¿me entiendes? No un comentario fugaz, sino un debate y tal. Y no lo ve uno. Pues no, no, ese tiempo que tuvimos allí la otra vez no tuvimos, pero es verdad que no ha existido a lo mejor en otros medios, pero vamos, que hemos visto en el programa de Ana Rosa, en todos los programas de espejo público, porque ahora estamos por la mañana metidos aquí a ver si hay algo en la tele del nuestro, en televisión española, vamos, nunca pensábamos ni nadie, que sí que ha habido cierta repercusión, aunque efectivamente, como dices tú, es insuficiente, y quiero recalcar como dices, que esto es un derecho de la gente, o sea, la gente a la que se le está suspendiendo los juicios, no es que yo quiera convencer aquí de nada, tiene derecho, cuanto menos, a una explicación de por qué se le ha suspendido su juicio. Y luego ya cada uno formará su opinión. Pero igual que hoy al Ministerio decir que hemos subido nuestras pretensiones ascendía hasta 1.100 euros, lo cual es mentira, claro, nosotros debemos tener la posibilidad de dar explicación para que cada uno se forme su propio Está claro, pero desde el conocimiento. Mira, por cierto, Anabel quería comentar una cosa de que han habido 150 juristas. Mira, escucha, a ver, Ahora Anabel. sí, un escrito de 150 abogados de Las Palmas, donde piden reunir a todos los operadores jurídicos y no levantarse hasta que se resuelva el conflicto de los secretarios judiciales. Lo he visto y es muy bonito, porque mira, a título personal, abogados, abogadas que han visto la jurisdicción laboral, son personas con una conciencia de que las cosas hay que lucharlas y que nos ven en el día a día allí bregando, ¿no? Y con los que tienes confianza y todos, de verdad, todas, vamos, que habla de todo, evidentemente habrá opiniones de todo tipo y todas son respetables. Te apoyan y hasta en esa gentileza que tuvimos de avisar antes de que vamos a secundar la huelga al día siguiente, cosa que vuelvo a decir que no hay obligación y es un gesto que hemos querido tener con los profesionales, pues nos dicen, ¿y por qué avisáis? No tenéis por qué avisar. Bueno, lo que quería decir es que luego institucionalmente no recibimos tantos apoyos, o sea, porque a lo mejor el Consejo General de la Abogacía, pues efectivamente es un comunicado en el que culpa en igual manera o responsabiliza en igual medida a nosotros como colectivo y al Ministerio. Yo creo que con lo que he explicado aquí, sobre la base de datos objetivos de quién no se ha querido sentar, pero datos absolutamente objetivos, porque luego hay otras cosas que se pueden, pues faltaría más, todo se puede debatir, pero que ahora mismo no está avanzando el conflicto porque el Ministerio no se sienta, no quiere citar al comité de huelga para sentarse a renegociar, esto es absolutamente evidente y lo saben. Y sin embargo, pues parece que se reparte la responsabilidad en ese comunicado entre los dos, porque en igual medida, o sea, en medida igual. Y luego también instando un poco al Ministerio que supervisara si estábamos cumpliendo los servicios mínimos, cuando hasta donde yo sé no hay ninguna queja en ese sentido, que puede haber de todo, ¿no? Entonces sí, ese escrito lo conozco y bueno, es de agradecer que por lo menos en papel conste algo de lo que se nos dice a título personal, porque en ese documento claramente están diciendo, oiga, Ministerio, siéntese a negociar. No está diciendo que la culpa es de los dos, a ver si avanzan y que ya está bien, no. Tienen claro y han dado un paso adelante y por escrito, negro sobre blanco, han dicho y han emplazado y han señalado al Ministerio como responsable de que esto no avance. Claro que lo conozco y bueno, es de esas noticias buenas. Aquí vamos como en una montaña rusa, con una noticia nos hundimos y al día siguiente con otra buena, pues efectivamente se alegra uno. Bueno, es que no hay tantos apoyos explícitos porque hay muchos intereses en juego, yo también lo entiendo, o sea que no exigimos a ningún colectivo que nos apoye expresamente, pero claro, cuando alguien da un paso al frente y dice simplemente lo que está pasando, porque lo que está pasando es que el Ministerio no llama al comité de huelga. De verdad, es que esto cualquier persona que esté siguiendo el conflicto no lo puede negar porque es absolutamente objetivo. Y luego ya, cuando la negociación sea una cuestión, por ejemplo, de que los letrados y letradas se atrincheran en una posición, yo mismo lo voy a reconocer y diré, pues mira, esta semanita última es un retraso que ha sido nuestro, porque nos hemos organizado mal, porque el comité de huelga se ha atrincherado en esta posición, pero es que hasta ahora se ha pedido el cumplimiento de un compromiso ya asumido por el Ministerio y el Ministerio no se ha sentado, es el Ministerio el que no se sienta a negociar. Y de momento creo que eso convierte en responsable únicamente al Ministerio. Y más adelante, como adelante se hace, pues habrá que analizar todo y qué parte ha tenido cada uno.
Y sí, ese escrito, Anabel, vamos, ha sido de esas alegrías que uno tiene, que no son tantas, a pesar de que por privado de todo es maravilloso y bueno, seguir adelante, pero luego, como es lógico, pues uno en público, y lo entiendo y lo respeto, pues mide sus declaraciones y además tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. O sea que sí, conozco el documento y ha sido una de las noticias buenas que vamos teniendo. Pues formidable. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Saludos a todas y a todos los compañeros. Venga, muchísimas gracias adiós. y mucho ánimo a los compañeros y compañeras y de verdad gracias a ustedes como siempre y a los oyentes y a las oyentes. Pues nada, anímese para esta tarde, coño, que darle horita y media más de tum, eso va bien. Y a lo mejor llega el ministerio a pensar, esto puede acabar mal. Pues muchas gracias, de verdad. Venga. Que estamos sopesando y Esperanza tiene sobre la mesa y lo iremos viendo para poder darle una explicación a la gente, que la gente tiene derecho a saber por qué está pasando esto, ¿no? Venga, un abrazote, gracias por todo, Antonio. Un abrazo, Adiós, adiós.